Buenas, ¿cómo están a todos? Como todos los martes acá, arrancando un nuevo fogón. Eh, Estamos en el ciclo Tu viaje del héroe, pero hablamos de astrología el martes pasado y hoy vamos a hablar del solsticio de verano, también desde una perspectiva astrológica eh, y astronómica, entender un poco qué es un solsticio también, qué son los equinoccios. Es para esta época del año, en este caso este año fue ayer y coincidió con el comienzo del verano. ¿Y qué está pasando en la naturaleza? ¿Qué está pasando en el universo, en nuestra galaxia por lo menos? ¿Y qué implicancias tiene, qué reflejos tiene sobre nosotros este fenómeno astrológico, digamos así? Que no es el único, están pasando otras cosas, eso vamos a ver también. Así que vamos a hablar de eso, del solsticio. Y tenemos solsticio de verano y solsticio de invierno, y que se opone lo que sucede en el hemisferio norte con lo que sucede en el hemisferio sur. Esperen que me olvidé poner el micrófono. Ahí, en un lugar cerquita. Bueno, voy a invitar a algunas personas. Hola Jime, ¿cómo estás? Ahora leo también a la gente de Instagram. A ver, por acá. Ahí va. De vuelta la camisita. Gracias Toto por vestirme. se viajaba a programa de televisión. Bueno, vamos a saludar por acá. A invitar a la gente a que se sume al vivo. Como les decía, este es el último vivo del año. Los próximos 2 martes no va a haber vivo y retomamos el 12 de enero, después de mi cumple, con un año nuevo y no solo con un nuevo ciclo de fogones, donde vamos a hablar de tradiciones de sabiduría, sino que también con un curso de astro. Así que un poco también la idea de hacer esto, de hablar de esto hoy, es que vean desde qué lugar lo transpersonal aborda la astrología. ¿Qué significa? Que hay un solsticio, que empieza Capricornio, que hay una conjunción importante que sucede cada X cantidad de años, creo que cada 20, entre Saturno y Júpiter. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy. Yo acá ya invité a algunas personas. Bien, vamos a ver acá en Instagram en qué anda la cosa y ya arrancamos con esto. Porque por otro lado también está la Navidad, jueves, ahí atrás está el arbolito, no sé si lo ven, lo armé con las cartas de tarot. Hola Laura, feliz cumple, Laurita la ucraniana. Feliz cumpleaños, me olvidé de saludarte, cumpliste ayer en realidad. Bien, acá abro también para ver quién saluda por Instagram. Cuestión, vamos a hablar entonces un poco del solsticio, de la entrada del sol en Capricornio, vamos a hablar de la Navidad, si llegamos con el tiempo, un poquito a quien le interese profundizar, porque se complementan, hemos hablado del solsticio de invierno y mucho de lo que vamos a decir hoy tiene que ver justamente con el solsticio de invierno. Bien, ya arrancamos ultimando detalles, como se dice. Arranquemos con esto. Bueno, ¿qué tenemos que decir a priori antes de hablar del solsticio? ¿Qué es un solsticio, no? Y todo evento astronómico, para algunos astrólogos o pensadores, tiene influencias en el planeta Tierra, digamos, ¿no? Como, en todo caso, yo diría, por lo menos para lo transpersonal, hola Clau, yo diría para lo transpersonal que son más bien un indicativo de cosas que están sucediendo. Hubo un intento del hombre en la antigüedad por establecer un paralelismo entre los acontecimientos en el firmamento y lo que pasaba en el plano terrenal, digamos, en la Tierra, ¿no? Entonces eso en astrología se ve a través de las casas que organizan ese mandala astrológico que es esa rueda, esa carta natal o astral. Y tenemos desde el planeta Tierra, nosotros conforme vamos girando alrededor del Sol, vamos atravesando distintas constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? Son un agrupamiento arbitrario de estrellas, porque desde esta perspectiva, las lejanas estrellas, los otros soles, el Sol es nuestra estrella, las vemos como puntitos luminosos que conforman, las más luminosas, alguna constelación. En general todas las tradiciones de sabiduría han sostenido más o menos que las mismas constelaciones son las que van determinando
el zodíaco, ¿no? Entonces, cuando vamos girando, vamos, si uno mira en el horizonte, alineado con el Sol, hay alguna constelación en particular. El tema es que el 21 de diciembre, 20, 21, 22 de diciembre, dependiendo del año, la Tierra está alineada. Cuando miramos hacia el Sol, detrás del Sol tenemos una determinada constelación. El 21 de diciembre esa constelación es Capricornio. Así que ayer hemos entrado, creo que justo coincide, como les digo, no siempre es igual. ¿Y qué otra cosa sucede? Sucede que se da lo que conocemos como solsticio. ¿Qué significa solsticio? Etimológicamente, solsticio, vamos a arrancar por otro lado. Si en realidad viene solsticio, vamos por acá, por la etimología, como está a mí. Solsticio viene, lo dividimos en sol, que es nuestra estrella, la estrella de nuestro sistema solar, y sistere es la otra palabra, solsistere, permanecer quieto. Lo que sucede en el transcurso de estos días, estos 3 o 4 días, es que el Sol está quieto. ¿Qué significa que el Sol está quieto? Que siempre va a salir por el mismo lado cuando nosotros miremos al este. Si nosotros tomáramos una foto del Sol al salir a lo largo del año, no sale siempre en el mismo punto, se mueve. Y hay un momento en el que se queda quieto. Quieto significa, por un fenómeno óptico desde el planeta Tierra, sale en el mismo lugar. Eso significa en astrología que el planeta está directo. Esto se suele decir mucho de otros planetas, no del Sol, pero el Sol también tiene esto. Es decir, en este momento del año el Sol está quieto. Y luego vamos a ver que empieza a moverse no en verano para nuestro hemisferio, después continúa su camino, pero en invierno lo que vemos es que retrocede. Va a empezar a salir, el Sol viene saliendo todos los días y se va corriendo un poquito, se queda quieto, sale en el mismo lugar y luego continúa. Pero en invierno no, y ese es el solsticio de invierno. Se queda quieto y en lugar de ir hacia adelante va a ir hacia atrás. Y eso es lo que la astrología conoce como planeta retrógrado, ¿no? Durante un tiempito nos va a dar la sensación, de hecho cuando uno ve el amanecer se termina dibujando como una lemniscata, como un simbolito infinito. Bueno, entonces, como ese es el fenómeno natural que está sucediendo, cuando el hombre comenzó a observar el firmamento, de eso hablábamos un poco en el encuentro de ayer, empieza a explicar estos fenómenos, como dice Jung, desde el drama de su propia alma. Y no solo eso, sino que al estar el Sol quieto, al durar más los días o menos, o justamente esto es lo que sucede en los equinoccios, que son las otras dos grandes fechas que también determinan el comienzo de las estaciones, los días se van alargando y acortando. ¿Qué sucede hoy, 21 o ayer en realidad, o en este periodo del año? Que los días duran lo mismo que las noches. Perdón, eso es en el equinoccio. Lo que sucede es que hoy es el día más largo del año. Amanece más temprano, no necesariamente amanece más temprano, en realidad ahí también hay como un error conceptual. No importa cuánto amanezca, lo que sí, que a veces puede ser horita más, media horita menos, pero una vez que amanece el Sol ilumina durante más tiempo. Y eso es un poco lo que con lo que vamos a conectar cuando hay un solsticio. En el caso del solsticio de invierno, la noche dura más, el día es más corto. Ahora tenemos que el día es largo. Y la naturaleza responde a la presencia del Sol. Por eso acá comienza el verano. Venimos de una primavera, los días cada vez se van haciendo más largos, hasta que llega el día de hoy, que es el día más largo de todos, y a partir del cual los días se van a empezar a acortar. Y en relación a eso, y a observar la naturaleza, y que las plantas al recibir más luz solar entran en vida, entonces hay más calor, fotosíntesis, etcétera, todo por oposición a lo que es el invierno, me invita a mí a reflexionar sobre un árbol, por la simple contemplación de un árbol frondoso o de un río que crece por los deshielos que lo alimentan, el fluir del agua, el cantar de los pájaros. Acá puntualmente en Argentina tenemos al zorzal, que ya son las 4 de la mañana y está cantando. Y bueno, de la observación de la naturaleza es un poco desde donde vamos a construir el simbolismo, de eso vamos a hablar hoy, de este solsticio, y la idea es proponerles que reflexionen sobre esto, tirándole algo de data interesante, quizás no desarrollando tanto, porque en el vivo no da. Saludo en Instagram a Ancar Medina, a Matías Clu, y en Facebook ya creo que saludé.
No se me activa el chat, pero bueno, por ahí me recuerdo que saludó Lau, Clau. A ver acá los comentarios. Acá. Bien, entonces, el 21 de diciembre se da en el hemisferio sur, y esto es importante también hacer referencia a esto. En el hemisferio sur comienza el verano, pero en el hemisferio norte comienza el invierno. Es decir, es la noche más larga del año. Y nuestras costumbres navideñas son del norte. Entonces hemos incorporado no solo tradiciones y comidas, sino un comportamiento de año calendario que va en contra de la naturaleza. Para nosotros estamos en la plenitud del sol, de la vida, de la energía, y le estamos dando cierre a un montón de cosas. Cuando lo natural sería que le demos cierre en esos momentos de invierno, el solsticio de invierno, donde la noche dura más, hay mayor oscuridad y hay una invitación a la introspección. Bueno, se me tilda un poco la compu. Como les decía, son 4 los fenómenos astronómicos que determinan un poco y que nos organizan el calendario y tienen su correspondencia con las estaciones. Entonces tenemos 2 solsticios, el solsticio de verano el 21 de diciembre, cuando el sol entra en Capricornio. Tenemos luego el solsticio de invierno en julio, cuando el sol entra en Cáncer. Ya tenemos Capricornio en Cáncer, el papá y la mamá, la autoridad y el hogar, un montón de simbolismo. Y luego tenemos los equinoccios, que son en la primavera, en abril, con Aries, que da inicio al año astronómico. Aries es con el que comienza en la astrología. Y luego tenemos el equinoccio de otoño con el signo de Libra. Entonces tenemos Capricornio, Cáncer, Aries y Libra como los signos cardinales. Son los signos que nos orientan. Cuando uno mira la carta astrológica, en general arriba está la casa 10, correspondiente a Capricornio, abajo el medio cielo, abajo el incielo, o la casa 4, que es la casa de Cáncer. Cada uno tiene un signo distinto ahí porque va a depender del ascendente. Y luego tenemos, cuando empieza la primavera, Aries, cuando empieza, en nuestro caso, y cuando empieza el otoño, Libra. Bien, así se divide entonces nuestro año calendario en 4 estaciones de 3 meses cada una. Cuando observamos el sol, como dijimos, hay ciertas características particulares y las culturas primitivas han construido de pronto monumentos en relación al sol. El más conocido es el de Stonehenge en Gran Bretaña, donde hay una serie de, nunca me acuerdo el nombre de estas piedras, tiene un nombre particular cuando la piedra está erguida y levantada, que en el solsticio de invierno el sol, un rayo de sol entra por un lugar en particular y alumbra un lugar particular. Esto se usaba mucho en la antigüedad, también en los templos, sobre todo en el románico, que la arquitectura era cerrada y había apenas un pequeño ventiluz, y para fechas astronómicas importantes justo coincidía con alguna estrella cuando uno observaba por ahí, o con el sol en particular. El tema es que el hombre primitivo, al ver esto, buscaba una explicación y la encontraba dentro, de ahí el mito, ¿no? Pero lo hemos heredado esto, aunque ya no lo practiquemos, aunque uno diga, bueno, es la Navidad y ni siquiera sepa que es la Navidad, que si hoy llegamos vamos a hablar de eso, pero está presente en nosotros porque por otro lado somos naturaleza, ¿sí? Somos, acá Claudia Elizabeth saluda, también saludo. Somos naturaleza y muchas veces el malestar que sentimos tiene que ver con ir en contramano, que nuestros propios rituales cotidianos, eso sagrado que tiene la vida, vaya en armonía con lo que está sucediendo en la naturaleza, ¿no? Y quizás no pretender que durante el invierno, que la naturaleza está como recargándose de energía, aunque parezca estar muerta, nosotros no querramos sí o sí estar generando cosas nuevas cuando la naturaleza está pasando un momento de muerte, transformación, o de muerte, de vida, muerte, vida. De todos modos, cada uno es particular y está bueno que encuentre sus propios ritmos. Yo particularmente funciono y nazco y crezco y acciono mucho más en invierno que en verano, porque el calor me tira como muy abajo. Entonces, no se trata de comprar recetas ni rituales hechos, sino de conocerse a uno mismo y poder ir elaborando sus propios rituales. Bien. Suceden estas 2 cosas en esta época del año. Sentimos o vemos o percibimos que el sol se detiene porque sale siempre por el mismo lugar. Entonces, decir que el sol está quieto y sale en el mismo lugar es una invitación a que nosotros nos quedemos quietos
¿Para qué? Para escuchar esa voz interior. Las tradiciones de sabiduría nos dicen que a través de la meditación o del estado meditativo, de la contemplación, uno genera un silencio interior, y esto se ve bien en la figura del ermitaño, que incluso muchas veces, y esto más que nada en el caso de los monjes y monjas de ciertas congregaciones, hacen voto de silencio. Es en el silencio y en el estar quieto y solo que yo puedo escuchar esa voz interior que me indica el camino. Estamos en diciembre, cierra el año calendario. Tenemos una invitación a quedarnos quietos por unos días. ¿Para qué? Bueno, eso vamos a desarrollar ahora, porque ¿cómo complementamos ese significado? Quedarnos quietos interpretando, analizando, conectando con cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con Capricornio, porque el Sol entra en Capricornio, ¿no? Y es lo que voy a ir desarrollando ahora. Acá es el verano, comienzan los días de mayor calor, hoy es el día más largo, los días vienen creciendo desde el equinoccio de primavera, es decir, en la primavera los días y las noches duran lo mismo, y a partir de ahí el día dura cada vez más. Fíjense que básicamente son 8:30 de la noche y todavía hay luminosidad. A partir de hoy los días se empiezan a acortar, no siguen creciendo, hasta que lleguemos al equinoccio de otoño, donde día y noche duran exactamente lo mismo. Cuando comienza el otoño, 21 de julio, diciembre, enero, febrero, marzo, ahí está. Julio, me hice matete, ahora no importa. Cuando comienza el otoño, en abril, perdón, estaba diciendo cualquiera, en julio comienza el invierno, el otoño comienza en abril, los días y las noches duran lo mismo, y a partir de entonces el día se acorta hasta llegar al solsticio de invierno, donde la noche es mucho más larga que el día. Resulta que eso, el solsticio de invierno, las noches son más largas, es lo que está pasando en el hemisferio norte. Y nosotros heredamos costumbres y tradiciones del hemisferio norte y hacemos cosas que tienen que ver con que la noche sea más larga que el día. Y acá es al revés, el día es más largo, aunque comienza a acortarse. Y esto es importante a tener en cuenta a la hora de querer conectar con este fenómeno y volver a ser parte del todo. Estos rituales que nos invitan a ver, a ver cómo está la naturaleza, nos invita a armonizar con la naturaleza y a recordar que somos parte de la naturaleza, que somos el animal humano. Lo que sucede entonces, tanto ahora en el solsticio de verano como en el solsticio de invierno, el semieje de la Tierra gira a través de un eje, gira alrededor del Sol, pero gira sobre sí misma también, está más inclinado, entonces el Sol alcanza su mayor o su menor posición de acuerdo a si es invierno o verano, es decir, en qué lugar está la Tierra, más cerca o más lejos del Sol. Pero el eje hace que el día dure más. Cuestiones astronómicas difícil de explicar, que tampoco yo termino de entender mucho, entonces no me quiero meter por ahí. Bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué pasa entonces con el simbolismo de este momento puntual del año? Antes de ir ahí, voy a venir acá, a ver, en Instagram, saluda a mi Porta, Gustavo, Mar, Sakuraba, gracias por saludar. Acá Marino Juan dice, me voy a estar quedando quieto estos días indiscutiblemente. Marino Juan, gracias. Verónica dice, 21 de junio empieza el invierno, me dice Matete, claro, es en abril. Gracias, Vero. Qué lindo que estés mirando en vivo. Megalito, me dice Romina Zeni, las piedras estas que están erguidas. Gracias, gracias. Participen, que me gusta leer lo que dicen y no dicen. Bien. Tenemos que hablar un poquito entonces del simbolismo, cómo le damos un significado a esto que está sucediendo para que lo podamos incorporar en nuestras vidas, ¿no? Muchas culturas han construido templos para poder medir justamente los fenómenos celestiales, los fenómenos astrológicos, astronómicos. La astronomía mide los astros y las distancias. La astrología, logos, habla de conocimiento, ¿no? El conocimiento de los astros, y desde lo transpersonal hablamos de lo simbólico, no de una influencia del planeta sobre la Tierra, sino más bien de un indicativo de lo que está sucediendo en la Tierra. Pero los primeros hombres lo hacían como para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, para ya ir preparándose para el invierno, ¿no? Quedarse quietos y tranquilos y poder alimentarse de lo que recolectaron, cazaron o cosecharon durante las estaciones previas.
con el tiempo se le va a ir dando una connotación mágica, entre comillas, pero que en realidad son, nos va a decir Jung, psicológicas. Jung tiene esta frase que es: explico los fenómenos naturales desde el drama de su propia alma. En el libro Símbolos de Transformación, él dice que tenemos un hombre arcaico que está en contacto con la naturaleza. Y ese hombre no se siente cómodo, ese aspecto interior arcaico nuestro, básico, primitivo, instintivo y súper necesario, vive a destiempo de lo que el ego hace, ¿no? Entonces ahí se nos genera un malestar, porque nos olvidamos de ese hombre interior que tenemos, que está en pleno contacto con la naturaleza. Lo que hacemos es, este hombre prescientífico o arcaico, va a explicar los fenómenos naturales desde su propia percepción. Cuando ve al sol moverse y que está más presente en un momento del año que en otro, que se detiene, que va hacia atrás, que vuelve a arrancar, está viendo, y en general esto es el viaje del héroe, el sol es el héroe, el sol realiza un viaje, muere, vuelve a nacer. Espero que podamos llegar a hablar de esto. Si no, lo haremos en el Zoom después del vivo, que quien se quiera sumar me manda solicitud. Y les invito también a que compartan este video mientras me están viendo, así se suma más gente. Algunos de los ejemplos que hay al observar la naturaleza y proyectar los dramas del alma son que el hombre ve, al ver un árbol, de alguna manera conecta con su necesidad de protección, ¿no? De subirse al árbol para que no lo ataque una fiera, o de refugiarse de un sol muy caluroso bajo la sombra del árbol, ¿no? O al ver el cosmos en el caos, de esas estrellas, al ver constelaciones, las quiere ordenar. Hay una necesidad de orden y seguridad, y de siempre buscar predecir qué es lo que va a suceder, justamente para subsistir. Eso es propio de nosotros, y en estas épocas del año se activaba en las culturas de una forma muy particular. Entonces, me vinculo con el entorno desde el drama de mi propia alma. Y es un vínculo simbólico. Vamos a hablar de simbolismo ahora. Por más instruido, educado, culturado y civilizado que el hombre sea, dice Jung, hay en lo más profundo de su psiquismo, de su alma, un hombre arcaico que lo habita. Muchas veces el estrés que nosotros tenemos, sufrimos o padecemos, tiene justamente que ver con ir a destiempo de la naturaleza, olvidándonos que somos naturaleza. Para retornar a ese equilibrio interior, entonces podemos trabajar con las cosas que van pasando, con las estaciones, con dónde está ubicado el sol, dónde están las constelaciones, y si conozco mi carta astrológica, trabajar puntualmente esas áreas, por ejemplo en este caso, dónde tengo Capricornio en mi carta, y ver qué temáticas puedo trabajar. Yo tiendo a pensar que uno puede trabajar todo el tiempo, pero la carta astrológica puede resultar una linda orientación, una linda inspiración. ¿Cuál va a ser el vínculo entonces entre el interior y lo exterior? Es bueno, ¿qué está pasando con el sol? Describo lo que sucede o lo busco en mi carta y trabajo desde ese lugar. Entonces, ¿cómo construyo un simbolismo? Observando. Muchas veces los animales funcionan como símbolos, sobre todo cuando se trabaja el animal de poder. Entonces, observando el comportamiento de un determinado animal, en este caso me viene, por ejemplo, el comportamiento del lobo, que es como un animal totémico bastante presente. El lobo trabaja en manada, pero también trabaja solo. Entonces, a veces trabajar con el simbolismo del lobo, esto uno lo conoce al observar el comportamiento del lobo, ¿no? Puede trabajar esto. Me pasa a mí cuando estoy en manada, que me pasa cuando estoy solo. Si no estoy en manada no funciono, o no funciono cuando estoy en manada. Necesito equilibrar mi capacidad de hacer cosas solo con la capacidad de hacer cosas en grupo, etc. Acá, observando el comportamiento del sol, podemos reflexionar sobre lo que me pasa a mí en lo cotidiano, con el quedarme quieto, con el brillar, con el poder dar vida, con el poder iluminar a otros e inspirarlos. Por ejemplo, todas temáticas leoninas, ya que el sol es el regente de Leo, ¿no? Nosotros estamos viviendo los días más largos, es una invitación a salir, a accionar, a vincularme, a disfrutar de la naturaleza, a estar afuera. Hay más luz, menos peligro, hace más calor, no hace frío y el frío puede matarme, ¿no? Reflexionando sobre esto yo puedo ir hacia mi propio drama interior, tengo la posibilidad de proyectarlo y de conocer qué está pasando dentro mío. Bien. Comienza el verano, ¿qué representa para mí que comienza el verano, ¿no?
El hombre primitivo entonces sabía que durante el otoño, con el equinoccio, cuando los días duraban lo mismo que las noches, pero a partir de ahí la noche empieza a durar más, eh, siembra el trigo, ya el hombre sedentario, ¿no? En el invierno no queda más que esperar, en la primavera nace el fruto, se recoge, en el verano se festeja, se celebra, se está afuera de la cueva, de la choza, del hogar. Y yo broto, nazco en primavera, ¿no? Y alcanzo mi auge durante todo el verano y mi máximo esplendor en el otoño. Bien. Tenemos entonces una conexión con nuestro ánimos, el sol, el calor, nos va a hablar de manifestar nuestra energía masculina, la capacidad de accionar, de actuar, de influenciar, de hacer que las cosas pasen, de actuar sobre las cosas y de actuar sobre las personas. En cambio, cuando vamos hacia el simbolismo del invierno, tenemos la oscuridad, el resguardarme, el quedarme quieto, el no hacer, el esperar que las cosas vayan sucediendo y accionar en consecuencia, el Wu Wei. Acá no, hay una invitación a salir afuera, soy redundante adrede, y hacer que las cosas pasen. Y quizás previo a hacer eso me quedo quieto, porque el sol está quieto, y reviso desde qué lugar quiero realizar todas las acciones que el verano, que la presencia o que la omnipresencia del sol, porque está incluso de noche, si no, no veríamos la luna, nos invita a realizar. Bien, pero ¿qué pasa? Hay un detalle, y antes de ir ahí, voy acá, que parece que hay movimiento en Facebook, saluda a Klaus, saluda a Elizabeth. Giga dice, hola Giga, ¿cómo estás? El comentario de Marino Juá lo hice yo, me equivoqué de face. Bueno, gracias Giga, el tema de los megalitos, ¿no? Sí, ahí va. Claudia dice, es verdad, en cierta época solía ir y sentarme sola en un roble por las tardes. Esta imagen, ¿no?, del Buda meditando bajo un árbol, el árbol como símbolo del proceso de individuación y de la expresión de mi crecimiento. Por eso armamos el árbol de Navidad. Vamos a ver si llego hoy a hablar de eso. Bien. ¿Qué es lo que empieza a pasar en el solsticio de invierno? Llegamos a la noche más larga de todas, pero a partir de ahí la noche se empieza a cortar y el día se empieza a alargar. Navidad, que significa natividad, nacimiento, y que nos llega a nosotros a través del cristianismo, y que celebra o conmemora el nacimiento de Jesús, nos habla de eso. Porque el 24-25 de diciembre en el hemisferio norte es la noche más larga del año, pero a partir de ahí una lucecita comienza a crecer cada vez más. Esa lucecita es el niño Jesús que ha crecido y que va a ir creciendo cada vez más hasta llegar al solsticio de verano. Nosotros lo hacemos al revés. Para nosotros hoy es el día más largo, de mayor esplendor, y a partir de ahora los días se van a acortar hasta que lleguemos, como dije, al equinoccio en otoño, en abril. Los días duran igual que las noches y la noche empieza a ser cada vez más larga. El cristianismo tiene en ese sentido Pascua, ¿no?, en abril, la Semana Santa, donde también se celebra de alguna manera, más en concordancia con lo que sucede ahora en el hemisferio norte, la muerte de Cristo, ¿no? Muere y las noches empiezan a ser cada vez más largas. Cristo vuelve como una representación de nuestro ser esencial, y vamos a ver que hay muchos dioses que siguen esta misma tradición, y justamente lo que el cristianismo hizo fue asociar a todos estos dioses y costumbres paganas con el nacimiento de Cristo, y por eso se termina colocando la fecha del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, de eso voy a hablar después. Pero entonces, ¿qué pasa? Si los días son cada vez más cortos, aunque todavía tenemos calor y luz, hay una invitación a conectar con todo lo que haya llegado a la plenitud en mí, en mi identidad, en cómo me muestro y cómo reflejo a través de mi identidad lo más esencial. Es decir, en términos transpersonales, que mi máscara sea un reflejo de mi esencia y no algo que la reprima. Llegamos a ese esplendor. Este momento del año es lindo para hacer un balance, no solo porque cierra el año calendario, sino porque el sol llega a su máximo esplendor y a partir de acá decrece. Empezamos a ajustar algunas cositas y de a poquito, muy de a poquito, porque todavía no lo vemos, nos vamos como guardando. Parece loco, contraintuitivo, pleno verano y los días duran menos, es que los días van creciendo del equinoccio para acá y van decreciendo del solsticio en adelante.
Eh, y esto nos lleva a reflexionar un poco sobre la visión cíclica de la realidad. Las cosas se repiten y esto la naturaleza lo muestra bien. Las estaciones siempre se suceden las unas a las otras indefectiblemente y de esa manera hay una invitación en cada momento particular del año con estos signos cardinales a ordenarnos. Entra el sol en Capri, soy de Capri, quizás insisto en esto, pero este momento de quedarnos quietos es escuchar la voz interior y generar un cierto orden. Por eso la propuesta es que ustedes elaboren su propio ritual de solsticio de verano, como en el solsticio de invierno hicimos, y me acuerdo que hice un vivo sobre eso. Vamos a vincular esto un poquito a lo que decía con el viaje del héroe, ¿no? El héroe emprendió un viaje y a esta altura del año, si lo vinculamos con las estaciones y con los fenómenos astronómicos, llega a su plenitud. Es como si uno volviera a nacer, uno podría decir que en el tarot es la carta al sol. Viene de haber atravesado los días más oscuros, la noche oscura del alma, solsticio de invierno, las cartas, ¿no? La muerte, el diablo, la torre. Y luego viene la estrella, la luna y el sol, que nos llevan a... Es el momento del viaje del héroe en el tarot que nos lleva a conectar con esta parte de nosotros. Está pleno, ya ha nacido de forma plena, a diferencia del hemisferio norte, ese niño interior que es Jesús, que nace, que es lo que ponemos en el pesebre, y que es nuestro ser esencial, nuestro sí mismo, nuestro self, esa parte auténtica en nosotros, que gran parte de la vida no hemos permitido que se exprese. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre eso y poder ritualizarlo, por ejemplo. Bien. Voy a ir un poco a Face, a ver qué comentaron. Bueno, está tranquila la cosa, hay pocos conectados y pocos comentarios. Una época del año rara. Vamos a hablar un poco de cómo generar un ritual para que hagan en cualquier momento de su vida, cuando quieran. En este caso lo vamos a ir ejemplificando con el momento que estamos transitando, Capricornio, la conjunción Júpiter-Saturno, la entrada del sol en Capricornio, el solsticio. Primero yo quisiera explicar qué es un ritual, ¿no? No sé qué hora es. Bien. ¿Qué es un ritual? Un ritual es la exteriorización de un símbolo. Un símbolo es la imagen que muestra el proceso psíquico que estoy transitando. Lo llevo fuera de mí y lo convierto en una acción cuando lo ritualizo. Es importante primero generar un espacio para hacer ese ritual, ya sea un lugar, una iluminación acorde. ¿Qué iluminación? Una vela, una luz prendida, el propio sol, eso lo saben ustedes. Pueden usar aromas, prender saumerios, poner esencias. Lo importante es que se genere un entorno a la hora de hacer ese ritual que me permita estar en armonía conmigo mismo y con el momento personal que yo esté transitando. Cuando yo haga este ritual voy a decretar, muchas veces se habla de intenciones, la palabra intención tiene que ver con algo que yo quiero que pase. Si yo lo decreto de alguna manera cuántica, si se quiere, ya está sucediendo ahora, entonces es importante que sea en tiempo presente lo que yo vaya a trabajar. Si yo quiero una casa para mí, no voy a decir, intenciono tener una casa en agosto 2021. Estoy en mi propia casa, es agosto 2021 y tengo mi propia casa, bueno, vamos a ver eso. Por eso es importante entonces, una vez que genero ese espacio, hacer un centramiento, una pequeña, no quiero decir meditación porque hay gente que se asusta, pero tiene que ver con quedarse quieto, hacer 3 respiraciones profundas, tratar de acallar un poquito todas esas voces y todos esos ruidos con los que vamos avanzando por pura inercia. Nos tomamos un momento, llevamos la atención a la respiración, cada uno encuentra su propia técnica. Nos desaceleramos, nos aquietamos y entramos en armonía con este momento en el que el sol también está quieto. Bien. De esta manera lo que hacemos al acallar un poquito las voces conscientes, de nuestra parte consciente, del ego, de la razón, abrimos una puertita para que el inconsciente exprese algún mensaje. Entonces ya tenemos un espacio, un momento de centramiento. Lo tercero es encontrar dentro nuestro, en ese momento de silencio, si logramos escuchar esa vocecita que nos lo dice,
¿Qué es lo que se está manifestando en mi interior, en mi inconsciente personal? ¿Qué cosa quiere expresarse en plenitud como el sol, que es el momento del año en el que más lo vemos desde la Tierra y más calienta la Tierra? ¿Qué cosa en mí quiere ser expresada como el sol se está expresando hoy? Y quizás al escucharme ya conectaron con algo, ¿no? O quizás necesiten un momento. Miren, ahí Roto se subió. Roto, les mando sal, ahí viene. Hola, Roti. Bueno, si yo logro ver qué proceso propio está sucediendo en mi inconsciente personal, puedo de alguna manera también abrir una puertita hacia el inconsciente colectivo y tomar de ahí las herramientas necesarias para que se exprese ese proceso personal que estoy transitando. Entonces en el verano vamos a ver que podemos detenernos, pero no es un detenernos como en invierno, es un detenernos para continuar. Podemos contemplar nuestro interior y nuestro entorno, quedarnos quieto como el sol para luego seguir avanzando. En invierno retrocede, acá avanza. Introspectar, mirar hacia el interior. Puedo, y esto me resulta interesante para esta fecha del año, evaluar los logros. A veces nos centramos muchísimo en lo que no tenemos, en lo que queremos, y no nos detenemos en lo que hemos logrado en el año. Entonces no solo que termina un año calendario, sino que al detenerse el sol que representa mi autoexpresión, puedo ver qué expresé en este año auténtico y en armonía conmigo mismo. Y qué cosas no, con qué cosas transé, con qué cosas negocié, ver si puedo darme cuenta hoy qué tan auténtico es eso que hice, desde qué lugar lo hice, para poder transformarlo en lo que nos queda, o en el año que comienza, ¿no? Bien. Brindarnos también, esto me recuerda a muchas cosas que suelo decir con el arcano del sol. El sol como arcano nos muestra las cosas tal cual son. Uno a la luz del sol ve la realidad, a la luz de la luna ve sombras y proyecta. Pero no solo es ver lo que en verdad sucede fuera, sino que es ver lo que en verdad sucede dentro. Con la posibilidad, también para reflexionar en un día como hoy, de poder mostrarme tal cual soy, ¿no? Y no desde la máscara, desde lo que se espera de mí, desde el lugar que funciono en el sistema al que pertenezco, o los sistemas, y poder expresar algo auténtico y no justamente lo que se espera de mí. ¿Qué nace en mí hoy con este sol en plenitud? ¿Qué he desarrollado a lo largo de este año que termina o de este ciclo astronómico? En cuarto lugar, a la hora de elaborar un ritual, está bueno disponer de ciertos elementos concretos que yo pueda observar que representen lo que está pasando. Entonces, una vela siempre es bienvenida. Si fuera invierno nos ilumina, si es el sol, si es en verano representa este sol que arde. Puedo prender una vela que se va a simbolizar la luz, va a simbolizar el elemento fuego. Es muy lindo a la hora de ritualizar representar los 4 elementos, poner plumas de pronto para simbolizar el aire, agua, literalmente agua, tierra, literalmente tierra, o semillas. En realidad sería lindo una planta que ya esté plena, que esté dando flor, como símbolo no de esa semilla que contiene lo que van a hacer, que eso es parte del invierno. Esa semilla del invierno ya germina en primavera y alcanza su esplendor en el verano. Entonces puedo también incorporar de pronto una planta para esta ritualización. Y si investigan, cada planta tiene su significado también, al igual que los aromas tienen sus significados. Puedo poner piedras que también pueden simbolizar la tierra. Puedo ver en qué área de mi carta astrológica tengo a Capricornio o a Saturno, que es su regente, y ver si puedo trabajar con alguna piedra que represente esa área de mi vida, porque si es en la casa 3, Géminis, puedo usar la piedra, el ágata, y trabajar la posibilidad de que nazca una autoexpresión a través de lo oral o de lo escrito, que tiene más que ver con Géminis y su casa 3, ¿no? Tenemos que darle también al ritual un espacio y un tiempo. Tenemos que dar un inicio con un gesto, con recitar algo, con hacer algo, prender la vela, el saumerio o decir algo, y luego repetir la misma acción cuando hayamos terminado el ritual, ya sea apagando la vela, apagando el saumerio o esperando a que se apague. Pero tenemos que enviar
ese mensaje para que el inconsciente entienda que estoy dándole realidad concreta a lo que está pasando dentro mío. También hay una instancia donde, bueno, el espacio puede ser un pañuelo, una tablita, algo donde ustedes delimiten todos los elementos que van a utilizar para el ritual. Y en algún momento recitar al menos 3 veces, esto también de la repetición es como poder grabar en el inconsciente un mensaje, alguna frase, algún mantra, algún decreto, algo que deseen, pero que lo expresen como algo que ya está sucediendo. Bien. Y la invitación es reflexionar, y está bueno que esto lo pongan por escrito, porque a la hora de escribir uno tiene que buscar las palabras, entonces va elaborando lo que le pasa. A mí me parece propicio elaborar esto, qué logros tuve durante el año, qué cosas nacieron durante el año, qué cosas lograron su esplendor, y qué cosas ya cumplieron un ciclo, qué cosas puedo dejar de lado, y anotar todo eso, ¿no? Entonces, por un lado, puedo primero reflexionar sobre eso en una hojita, en otra puedo escribir todo lo que quiero que suceda en este año que va a comenzar, en tiempo presente, indicando en dónde estoy y qué día es. Yo, Fernando, en Quilmes, el día 22 de diciembre, decreto que es, supongamos, agosto 2021 y estoy dando clases en la escuela transpersonal, que es en una casa que queda en tal lugar, que tiene tales características, y cuanto más detalle utilicen, pero siempre en tiempo presente y como si estuviera sucediendo ahora, eso es un decreto. Y lo pueden guardar para verlo. El ciclo sería 6 meses, porque ahora, digamos, va decayendo algo hasta la luz, el sol, hasta el solsticio de invierno, y ver si se cumplió o no eso que decreté. Y pueden agarrar una tercera hoja poniendo basta de, con la frase basta de, 2 puntos, todo aquello que no permite que se exprese lo más auténtico en mí, esa identidad en consonancia con el ser esencial. Una identidad que se va reciclando constantemente, porque mi ser esencial cada vez se va expresando más, y para que se pueda expresar más, tengo que ir modificando esa máscara, ese lugar desde el que me vinculo con el entorno. Luego de hacer eso, cierro el ritual y pueden quemar la lista de los basta de, como para entregarla y que se convierta en ceniza y en lo más esencial en sí. Sobre esto vamos a estar trabajando ahora en el Zoom cuando terminemos este vivo. Vamos a ver si podemos entre todos ritualizar. Pero quisiera, con el ratito que queda ahora, primero leer un poquito a ver si comentaron algo y después hablarles un poquito sobre la Navidad. Bueno, en Instagram se va uniendo la gente, nos van mirando pero no hablan. Y en Facebook, a ver qué nos dicen. Giga dice, a mí lo único que me pasa ahora es que tenemos que hacer libros y cursos y cosas juntos, bro. Bueno, como yo siempre no sé qué iba a decir, pero siempre que laburar con gente a mí me encanta. Así que, Giga, que aparte compartiste el video, te agradezco mucho. Tenemos que juntarnos a charlar, sí. Siento que podemos hacer grandes cosas y te debo 500 pesos. Bueno, ahora hablamos en el Zoom cuando termine el vivo. Bueno, no hay mucho más para leer acá en redes, poca interacción hoy. Así que voy a ir un poco, que esto siempre gusta, hablarles de la Navidad, ¿no? Ya algo les dije. Históricamente, la fecha del nacimiento de Cristo es el 25 de diciembre. Se determinó hacia el año 354 después de Cristo, que Cristo nace un 25 de diciembre del año 0. El tema de hablar de los almanaques y el calendario, que lo heredamos del calendario romano y que después se modifica, y entonces heredamos el calendario gregoriano, por el Papa Gregorio lo modifica. Tradicionalmente celebramos el nacimiento de Cristo un 25 de mayo del año 0. Un romano, Dionisio el Exiguo, es el que va a determinar en qué año nace Jesús, pero se equivoca por 6 años. Así que, en realidad, Jesús nació 6 años antes de sí mismo. Como una paradoja, ¿no? Pero en distintos momentos de la historia se ha celebrado el 2 de enero, el 28 de marzo, 19 de abril, 20 de mayo, 29 de septiembre. Y en algún momento investigaré por qué esas fechas, pero bueno,
con el libro que estuve trabajando, que no me acuerdo el nombre, pone como ejemplos estas fechas. Y se fijó en realidad el 6 de enero, que es cuando llegan los Reyes Magos, ¿no? Pero luego se corre hacia el 25 y vamos a contar un poquito por qué. Sabemos que nació 6 años antes de lo que se dice, porque cuando se habla de la estrella de Belén y los Reyes Magos, viendo esta estrella muy luminosa y siguiéndola, llegan al pesebre y al nacimiento de Cristo, ¿no? En Belén. Pero no era una estrella, es algo que en aquel entonces sucedió como está sucediendo hoy, que es la conjunción de Júpiter y de Saturno. Cuando estos planetas están alineados, se ve un puntito muy luminoso, que es lo que la tradición recoge como esa estrella de Belén. Y eso sí se puede calcular, se sabe hacia el año 0 de Cristo en qué año fue exactamente esa conjunción y pues se vio tan brilloso. Entonces se sabe que ese no es el año 0, sino que fue 6 años antes. No importa, nosotros se determina ahí. Otra gran discusión que algún día podemos hacer es, ¿existe el año 0? Es decir, ¿venimos del -1 antes de Cristo al 1 después de Cristo o hay un año 0? 0 y un mes, 0 y 2 meses, 0 y 3 meses. Es una linda discusión que algún día podremos hacer. Finalmente en el 354 sí se traslada la celebración de la Navidad al 25 de diciembre y se la hace coincidir con otras de las que les quiero hablar un poquito, aunque sea mencionárselas ahora, pero principalmente tiene que ver con una fiesta romana que es las Saturnalias. Es decir, se le festejaba al dios Saturno, que representa el final, el límite y la muerte. Era el último planeta visible al ojo humano. Cuando se empiezan a desarrollar telescopios aparecen los 3 planetas transpersonales en distintos momentos históricos. Sobre eso vamos a laburar en el curso de Astro, que finalmente va a comenzar el 11 de enero y no comenzó ayer. Así que estén atentos, voy a ir avisando si a alguien le interesa hacer el curso. Nace el niño Jesús en el hemisferio norte cuando en pleno invierno, en el momento más oscuro del año, aparece una lucecita de esperanza. Y eso es lo que simboliza el nacimiento de Jesús. Acá podríamos, si lo vamos a traspolar para darle un cierto sentido, decir que en el momento en el que el sol más brilla, nace Jesús. En realidad, esto nace con la tradición de la noche más oscura del año, a partir de cuando los días comienzan a crecer, a alargarse, del mismo modo que el niño Jesús crece. Él se va a convertir en el Salvador, la luz del mundo, y va a simbolizar para los cristianos solidaridad, amor, esperanza. Porque en la oscuridad, en esa noche larga que es pleno invierno en el hemisferio norte, todos juntos tenemos esperanza de que la luz va a aparecer nuevamente. Y no solo se lo asocia con las Saturnalias, porque como astronómicamente cualquier cultura que observara los cielos sabía que acá sucedía esto, en el hemisferio norte, todas desarrollaron algún tipo de tradición o celebración en relación a esta época del año. En general siempre vincula un árbol, como tenemos nosotros también, lo heredamos de ahí, y el árbol representa justamente la vida, el desarrollo. Es una promesa. Es una semilla que se va a convertir en algo grande, ¿no? Que le ponemos luces también para simbolizar esto, sobre todo en el hemisferio norte, que a pesar de la oscuridad hay una luz que va a ir creciendo. Acá podríamos pensar que estamos celebrando esto tan luminoso que muchas veces en la vida somos, en distintos momentos del año, pero que ahora nos invitan a reflexionar porque en este momento del año el sol está haciendo lo mismo. Como les decía entonces, las Saturnalias, pero sobre todo se buscó asociar, por eso la imagen que puse en la promo hoy del vivo, en el feed y en Facebook, es una representación del sol Invictus, el sol victorioso, ¿no? Este Apolo o Helios de los griegos es sol Invictus para los romanos. Invictus significa victorioso, sol victorioso. El sol siempre triunfa, va disminuyendo su luz, casi parece que no va a salir en la noche más oscura del año, pero finalmente triunfa y nace, siempre triunfa. El sol siempre vuelve a salir. Y ese es un poco el mensaje de este ciclo que nos invita a vivir el año calendario con sus 4 estaciones. Egipcios, fenicios, sirios, griegos, romanos, mexicanos, todo el mundo celebran algo relacionado a veces con el foco en la madre del Dios, la madre de los cielos, que en este caso sería la Virgen María, y otras veces con el foco en quien nace, el sol mismo, ¿no? Pero
esta tradición sigue un esquema del que se apropió el cristianismo a través de la figura de Cristo y de la Virgen Madre. En el esquema es más o menos el siguiente: hay una Virgen celestial que da a luz un hijo varón que se va a transformar en Dios solar. De hecho, esa aureola que tienen los santos y que tiene Dios en muchos iconos es un poco la semejanza que aparece en la imagen que yo publiqué. Es un poco el disco solar que aparece en Horus, que aparece en Mitra. Mitra tiene literalmente, Mitra es un dios persa, que bien conocían los romanos, porque las religiones llegaban a Roma a través de los ejércitos, y los ejércitos estaban en las fronteras, en continua comunicación con otras culturas, y adoptaban a los dioses con los que estaban en contacto. Entonces, Mitra tenía una corona con rayos, que simbolizaban justamente los rayos del sol, pero el cristianismo también lo tiene, por ejemplo, a Samson con sus cabellos. El cabello suele ser un simbolismo que tiene que ver con la fuerza y con el dios solar. Son el sol, los cabellos como los rayos del sol, ¿no? Pero tenemos no solo a Mitra, sino que tenemos a Dionisio, Apolo, Zoroastro, Osiris, Horus, Buda y Jesús. Todos nacen de esta Virgen, todos son llamados el Salvador, todos nacen, o casi todos, entre el 21 y el 25 de diciembre, fecha que coincide con el solsticio. El solsticio no es siempre el 21. Este año, después de mucho tiempo, coincide con el comienzo justamente del verano. Y todos coinciden justamente con la entrada en Capricornio. Bien, Mitra también nace en una gruta, en un pesebre, ascendió a los cielos, está allí, y a su muerte, o a la muerte, se van a alzar todos los muertos en la tierra, incluso los que ya han sido sepultados, serán juzgados tal cual nos dice el cristianismo. Bueno, ¿qué más puedo decir? No sé qué hora es. Ya se va a terminar incluso la... Voy a dejar acá. Lo interesante es esto, digamos, no es original del cristianismo que esta fecha representa el nacimiento de algo. Yo los invito a que reflexionen sobre lo que ha nacido en este año, qué cosas han logrado su esplendor, qué cosas quizás han cumplido un ciclo. Es muy importante saber cuándo decir basta y soltar. Así que sobre eso vamos a estar trabajando en el Zoom ahora cuando termine esto. Bien, y Elizabeth dice qué lindo y saluda. Bueno, ya casi se cumple la hora, voy a ir terminando. Las próximas 2 semanitas no va a haber vivo, voy a descansar. Igual seguramente voy a estar haciendo algunas cosas en redes. Soy Capri y no me puedo quedar quieto. Romy Barrios dice la representación física del renacimiento del sol y manda un corazoncito amarillo. Gracias, Romy. Gente, los quiero un montón. Aunque me carguen mis alumnos, que siempre cierro diciendo gratitud, gratitud, gratitud. Realmente es algo que llega gratis, que no hago nada para recibirlo, así que estoy agradecido y me siento gratificado, que también la palabra viene de ahí. Por 2 semanitas no nos vamos a ver. Y volvemos en enero con el nuevo ciclo de fogones, que son las tradiciones de sabiduría, hermetismo, alquimia, mitología griega, misterios, un poco de tarot, un poco de astro, un poco de todo, siempre desde la perspectiva transpersonal. Vamos a hacer vivos sobre eso. También va a ser un curso, así que si se quieren sumar me escriben, ya les voy a estar mandando info. Así que les agradezco un montón que pasen una hermosa Navidad, un hermoso fin de año, que le puedan dar un sentido simbólico y no que se convierta en ese sinsentido que nos lleva a consumir, como si se terminara el mundo, porque un almanaque así lo determina, cuando en realidad la naturaleza nos dice que estamos en pleno auge, pleno verano, pleno calor. Hacemos cosas que pareciera que tuvieran que ver con el fin del mundo. Así que, como entre tantas otras cosas, funcionamos en contramano de la naturaleza y eso nos estresa mucho. Que podamos hacer conscientes este nacimiento y que no sea un momento más de peleas familiares como suele ser. Y lo mismo para el fin de año. Un momento de balance y de acompañarnos desde el amor. Los quiero un montón. Nos vemos en estas semanitas por redes, pero retomamos entonces el 11 de enero. Los quiero. Chau, chau.